¿Cómo están? Eh, Pensaba en estos días justo y observaba un poco alrededor aquellos que tenemos un trabajo de comunicación constante con asistentes a nuestros talleres o en charlas, presentaciones, actividades que son públicas y que en este momento se ven relegadas, desplazadas por culpa de este virus que tanto está asolando, amenazando y de alguna manera colocándonos a todos nosotros en una situación difícil en la que tenemos que resolver, ¿no? Y yo pensaba, basándome en aquel tan popular y sencillo símbolo del yin y el yang oriental, donde en todo lo bueno hay algo malo y dentro de todo lo malo hay algo bueno, ¿no? Y claro, uno dice, a ver, ¿qué puede ser de bueno, qué podemos encontrar de bueno en una situación tan adversa, donde todos estamos pasando dificultades y estamos un poco con el temor de qué pasará, cuáles serán las consecuencias económicas, cuál será el alcance? En mi caso, tengo un hijo que está haciendo un internado ahora, como este año recibe el título y está trabajando en esa primera fila junto a un montón de personas de la salud que nos están protegiendo, que en este momento se tornan tan importantes. Tengo una madre de 86 años, de alguna manera todos, en mayor o menor medida, nos toca. Y yo pensaba que ese todos de alguna manera esconde la parte rescatable o aquello que nos puede abrirse como una esperanza en estos tiempos. La solidaridad era un valor un poco despreciado, un poco que estaba al costado y no formaba parte pareciera del éxito, ¿no? De nuestra cultura, de lo económico, de todos esos triunfos pequeños o, o grandes en la consideración del sistema mismo, ¿no? Y ahora todo el sistema se ve alterado porque resulta que la solidaridad sí era un valor eh, y sí es muy importante para que podamos salir de esto y recuperarnos económicamente y recuperarnos anímicamente, emocionalmente. Entonces, esa solidaridad uno espera que vuelva a ser como uno de los valores fundamentales para destribalizarnos un poco, para esfumar un poquito las fronteras, ¿no? Y sentirnos un poco que el mundo que del mundo somos responsables todos, y no hay escala de valores jerárquicos por otra cosa que no sea la intención de sentirnos juntos y todos responsables, ¿no? Leo por ahí que en Venecia vuelven a verse peces y llegan algunos cisnes y pájaros, que hay algunas especies de aves que se creían extinguidas y de forma insólita asoman, se estaban escondiendo de nosotros. Eh, Ojalá después de esto volvamos a una situación que nos deje mejores. Como decía Nietzsche, lo que no nos mata nos fortalece. Y la palabra crisis, la etimología de la palabra crisis proviene del griego y significa resolver algo, la resolución de algo. Por lo tanto, que esta crisis sirva para dejarnos mejor, o sea, y no entrar en el pesimismo de que vamos a estar peor. Sí, van a haber muchas dificultades, no hay que caer en ingenuidad tampoco, ¿no? Pero que por lo menos fortalezca valores que en este momento, en los momentos de crisis críticos, pareciera que empiezan a ser más importantes que otros que hasta hace poco los traducíamos en éxitos, ¿no? Lo económico no puede estar nunca por encima de lo ético, de lo moral, de las actitudes de solidaridad. Y en este momento, más que nunca, el mundo está tomando conciencia del valor de la solidaridad. Yo pensando en un autor primero para este intento de comunicación que vamos a tener ahora, que tiene que ver con esta forma virtual tan fría que se ha impuesto también ahora, eh, donde, donde también tiene que ver con esto de la solidaridad y cómo veníamos haciendo un trabajo contrario, porque se ha fragmentado tanto el pensamiento humano, como me han escuchado decirlo tantas veces, que el hombre pareciera que
que obtiene un poder desde su casa manejando algunas pantallas. Y eso que ha ido alejándonos tanto, de alguna manera hoy es una herramienta para que con alguna creatividad logremos o intentemos mantenernos cerca mientras nos cuidamos. Pero, pero cuando volvamos al abrazo, al beso, a la emoción expresada con la presencia, yo creo que ahí vamos a valorar bastante más ese gesto, ¿no? Y dejar un poquito de lado esto que es una necesidad de supervivencia, que son las pantallas. Pero mientras intentemos esta forma de comunicarnos. Yo estuve pensando en qué autor, recuerdo haber dado una charla ahí en el espacio Gorlero Punta del Este sobre Federico García Lorca. Y pensé que Lorca podría ser un poeta para hablar, del cual hablar y de alguna manera rescatar sobre todo lo esencial que fue Lorca, que es ese aleteo de vida contra la muerte, ese aleteo de vida contra la adversidad, pero un aleteo sin, sin autocompadecerse, un aleteo por momentos dramático, un aleteo de la luz hacia la sombra, ¿no? De la luz venciendo la sombra, con todas las tonalidades que uno puede ver en el teatro de Lorca, particularmente, un poco señalando el conservadurismo, eh, de alguna manera un montón de elementos que le hacían mal a esa España o que le hacían mal al mundo, porque justamente lo que hacían era impedir el aleteo o recortar las alas de ese aleteo luminoso que Lorca proponía y que Lorca quería y que Lorca buscaba y que Lorca amaba, ese aleteo luminoso en contra de la muerte, ¿no? Toda la obra de García Lorca está inmersa en el drama de un hombre que tiene un montón de características diferentes en lo personal a lo que es el ideal o lo que nosotros suponemos que es un escritor, un artista. Era un hombre que buscaba de forma desesperada por momentos la vida, ¿no? No había nada de nihilista en él, no había nada de ningún existencialismo. Todos los rasgos de alguna manera o la impronta de la poesía del siglo XIX, de los parnasianos, de los simbolistas, del maestro Baudelaire, que creó todo un replanteo en la literatura donde el hombre un poco más solo, más descreído de conceptos que venían de la iglesia o de la monarquía, del pensamiento del siglo XVIII, ese siglo XIX lo sumerge en un montón de incertidumbres, de tener que resolver a nivel filosófico, político, la soledad. Entonces esos simbolistas parnasianos del siglo XIX de alguna manera habían creado una impronta de una poesía por momentos dolorosa que se proyecta hacia el modernismo, por ejemplo, de la literatura latinoamericana. El propio y enorme Rubén Darío, que desde Azul en 1888, publicado en Santiago de Chile, ese libro formidable que devuelve el idioma español a un primerísimo plano de la literatura universal, es la impronta francesa de esa poesía que nace de Baudelaire y del siglo XIX, ¿no? Con todos los demás representantes, Mallarmé, Verlaine, nuestro Lafort, pero de alguna manera García Lorca en su aleteo luminoso contra la muerte decodifica los elementos de la poesía. Está la muerte presente, pero no está la muerte como otra cosa que no es un adversario al que se le teme. Lorca demuestra temor a la muerte, en pánico por momentos, pero una lucha de alguna manera cargada de esperanza también. Y lo que voy a intentar mostrar en esta comunicación es que es vencedora también, que la vida vence en Lorca, que la vida logra derrotar a la muerte. Y nada menos que tener ese ejemplo en estos momentos me pareció que era importante. Federico García Lorca, como más o menos se sabe, quienes se han interesado por su obra, nace en Fuente Vaqueros en 1898, el 5 de junio de 1898. Quienes hemos tenido
la posibilidad de recorrer esos paisajes lorquianos, yo los recomiendo porque el mismo contexto de Granada, esa Andalucía maravillosa, donde los moros, estuvo esa cultura musulmana entre el siglo IX y el siglo XV, uno puede ver la Alhambra, la maravillosa Alhambra, todas esas edificaciones musulmanas, pero hay que pensar que Granada también fue un lugar donde convivieron colectividades de distinto credo. Estaba un barrio judío, un barrio cristiano y un barrio musulmán, compartiendo culturas sin con mayores conflictos. Los conflictos vendrían después o antes, pero hubo una convivencia. Yo creo que Andalucía tiene un aleteo de vida, de arte, no es casualidad que ahí hayan surgido tantos y tantos escritores fundamentales para la literatura universal, que hablan del alma española, de algo muy, muy básico y profundo, muy que nosotros reconocemos. Muy diferente, por ejemplo, a lo que es Castilla y León, lo que es el centro, lo que es Valladolid, donde hay un círculo que uno reconoce como más académico, por lo menos se proyecta, ¿no? Esa Andalucía es donde laten contradicciones, donde late elementos fuertes, a veces polémicos, pero es una Andalucía donde uno siente que hay un corazón de España siempre presente y que genera muchísima literatura y muchísimo arte. García Lorca vive en Fuente Vaquero, de alguna manera en este contexto rural, con el padre que era un hacendado, que tenía el mismo nombre que él, Federico García Rodríguez, la madre Vicenta Lorca. De alguna manera ese contexto rural ya le va a dar a Lorca una visión de la vida que va a estar proyectado en muchas de sus obras de teatro, donde el contexto rural gitano tiene tanto que ver, ¿no? Uno piensa que ese contexto de alguna manera influye en un niño que seguramente fue muy perceptivo, muy receptor de lo que le ofrecía ese contexto andaluz y rural. En 1909, cuando tenía 11 años, él se va, 11 años recién cumplidos, 10, 11 años, se va a vivir con la familia a Granada. El padre estaba casado en segundas nupcias. Él va a ser Lorca toda su vida un hombre muy de la familia, muy allegado a su madre. Se habla de que su padre era un hombre un poco exigente, rudo, pero al mismo tiempo contradice esto el hecho de que el padre se va a alegrar mucho por sus éxitos y lo va a respaldar cuando se vaya a vivir a la residencia de estudiantes de Madrid y le va, no solamente eso, sino le va a financiar la publicación de sus 2 primeros libros, por lo menos. O sea que si bien el padre le exige después que se matricule, como lo va a hacer en 1914, para estudiar Derecho, pero Lorca también va a estudiar Filosofía y Letras, de alguna manera no era un padre seguramente tan severo como algunos historiadores pueden indicarlo, porque está este respaldo y esta alegría del padre, y al mismo tiempo del lado de Lorca hay una correspondencia hacia la familia de la que nunca se va a separar hasta sus últimos días, en esa huerta este, de San Vicente, que está puesto de forma, ese nombre un poco irónico porque hace el juego de referencia a su madre, a Vicenta también, ¿no? Otro lugar precioso para conocerla, cuando se abran las puertas de los aeropuertos, cuando revaloremos todo lo que es el viajar, conocer, hacer el esfuerzo de llegar a Granada y conocer también la huerta de San Vicente, ver ese otro contexto familiar que Lorca buscó hasta sus últimos momentos, antes de morir, antes del asesinato. Él va a la huerta de San Vicente, va desde Madrid hasta ahí. Quiero decir con esto que Lorca era un hombre que buscaba la vida, buscaba la familia, buscaba esa luz de forma constante. En Granada, uno de los primeros, Emilio Prados, de alguna manera es uno de los poetas amigos de esa juventud que va a influir en él, que de alguna manera lo va a acercar a algunas posibilidades. Pero Lorca es interesante porque en su adolescencia y su juventud, su interés fue mayor por el de la música. Y eso me parece interesantísimo también. Él estudia con Antonio Segura, un organista
de iglesia, un hombre que conocía, un erudito dentro de la música, que lo acerca, lo introduce en el mundo de la música con mucha severidad. Y García Lorca de alguna manera se apasiona por la música y la música siempre va a estar presente. Y acá es donde uno tiene que entender que la poesía es música también. Y esa enorme musicalidad que uno le va a encontrar en Lorca, antes que el dibujo del lorquiano, antes que la poesía lorquiana, está la música. Y la poesía es música. Entonces cuando uno después lee el poema del Cantejondo, el romancero gitano, o cualquier otro, poetas de Nueva York, cualquier poemario que ustedes busquen, van a encontrar siempre esa musicalidad excepcional en García Lorca. Esa musicalidad excepcional tiene que ver con que el primer interés de Lorca fue la música. Después su amistad, su cercanía con Manuel de Falla también le va a acentuar ese concepto musical y al mismo tiempo la musicalidad de Andalucía, que en esto es fundamental también, que uno lo puede ver en la poesía. El otro lugar, esa amistad con Emilio Prado, con el acercamiento a la música a partir de ese profesor Antonio Segura, después más adelante, a partir de 1921, sus contactos con Manuel de Falla. Y lo otro es las tertulias literarias a las que él se acerca y ahí directamente él va a saber de literatura inglesa, literatura francesa, va a entender un montón de conceptos más allá de sus estudios. Estamos hablando de una tertulia, Rinconcillo, en Granada, que de alguna manera a él le posibilita una forma de intercambiar conceptos con otros jóvenes interesados en la literatura. Fernando de los Ríos es una de las personas que va a estar presente, que va a incidir en momentos clave. Fernando de los Ríos, un pensador político socialista, que lo va a ayudar mucho a Lorca en distintas instancias y que también le va de alguna manera, esta amistad le va a complicar a él porque va a ser uno de los cargos por los cuales se lo va a condenar a muerte nada menos a García Lorca, se lo va a fusilar en 1936. Es su amistad con Fernando de los Ríos que va a tener por lo menos dos momentos de incidencia muy grandes. Fernando de los Ríos a su vez tenía una amistad con el padre de Lorca. Entonces, en el momento en que varios de estos contertulios de Rinconcillo se van a Madrid y algunos deciden ir a la residencia de estudiantes de Madrid, Fernando de los Ríos va a interceder y va a hablar con el padre de Federico García Lorca para que Federico García Lorca también se vaya a vivir y va a estar unos cuantos años y va a ser un espacio fundamental. Fernando de los Ríos también le va a presentar a Juan Ramón Jiménez, por quien Lorca va a tener una gran admiración y una respetuosa admiración que de alguna manera le va a hacer atender muchos consejos. En la residencia, por ejemplo, se cuenta que le lee a Juan Ramón Jiménez, Fernando de los Ríos le presenta a Juan Ramón Jiménez a Lorca, le lee Mariana Pineda y según cuenta, Juan Ramón Jiménez le recomienda no representar esa obra de inmediato, por eso va a representar otras obras antes. Pero Juan Ramón Jiménez es un carácter muy diferente. Pensemos un poco en el contexto en el que Lorca empieza a recibir todas estas influencias literarias directamente, ¿no? Rubén Darío, como hoy lo mencioné, en 1888 había publicado Azul en Santiago de Chile, ese libro fundamental. Había concitado la admiración de Antonio Machado y de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez fue de los primeros invitados a ir a Madrid y conocer a Juan Ramón Jiménez, ya lo admiraba, le había mandado una tarjeta, un mensaje. Y Rubén Darío, de alguna manera, el nicaragüense Rubén Darío, el formidable Rubén Darío, prohija entre estos escritores, Juan Ramón Jiménez, una nueva forma de ver la poesía, una nueva forma de ver la literatura, devolviendo, como decía hoy, el idioma español a un primerísimo plano, como hacía mucho tiempo no se veía, en Alemania, Francia, Inglaterra, existían muchos más nombres de los que uno puede repasar en la propia España, ¿no? De esta manera, de alguna manera, de esta manera le llega a través de Juan Ramón Jiménez los conceptos de esa literatura que había surgido, que estaba surgiendo en las primeras décadas del siglo XX.
Federico García Lorca en la residencia universitaria, ya un joven, ya con todo ese bagaje de la música, con todo su interés por la poesía, con una poesía que le empieza a surgir con una gran musicalidad, con esa pasión también, y eso es interesante, porque el primer libro que publica en 1918, estamos hablando de un joven de 19 años, Impresiones y Paisajes, que es un libro que él mismo lo retira después de las librerías, o sea, pero de alguna manera ese Lorca, el primer ensayista, cronista de los sitios con el que él había hecho un viaje con residentes y con tertulios del Rinconcillo, de alguna manera él había mostrado en ese libro su pasión, su interés por los paisajes de España. Y eso es muy interesante también porque tiene que ver con otro cambio que surge en la poesía ahí. O sea, Rubén Darío devuelve el idioma español en primer plano, pero está cargado de un simbolismo muy francés. Si uno lee Azul, hay relatos, de alguna manera toda la literatura de Rubén Darío tiene una enorme influencia en su simbología y en todos sus giros de la literatura francesa, la poesía. Con esa presencia de alguna manera de la literatura en esos primeros años de Rubén Darío, de Juan Ramón Jiménez, eh, les decía que de alguna manera la conversión, el pasaje de una poesía con tanta impronta francesa, ofrece algo español, a contemplar una simbología que de alguna manera traducía los paisajes tangibles y cercanos de García Lorca, de su Andalucía. Eso nada, resulta un ejercicio revolucionario de alguna manera, porque hoy, pasado tanto tiempo, nos parece natural, pero hay que ir a ese momento donde la poesía, y le va a costar caro también a Lorca, le va a costar alguna crítica, es percibir la necesidad de estar más cerca de su propio paisaje. Estamos hablando de un niño en Fuente Vaqueros que tiene una percepción de lo rural, estamos hablando de un joven que está muy cercano a la familia, estamos hablando de un joven que crece en esa Granada tan hermosa y con tantas presencias y con un ejercicio ecléctico de tantas presencias diversas, culturales, pero de una riqueza absolutamente auténtica, muy latente, que uno la puede percibir en un muy recomendable viaje por Andalucía. García Lorca empieza a escribir sus primeros poemas que publica en 1921, ese libro de poemas que, como les decía, hoy contó con respaldo del padre que le financió la publicación. Y ahí ya se ve todo, se ve la influencia de la música. Justamente en 1921 él entra en contacto con Manuel de Falla, que va a influir mucho en el Cantejondo, en el poema del Cantejondo. Pero en 1921, por ejemplo, en el libro de poemas escribe este poema. Voy camino de la tarde entre flores de la huerta, dejando sobre el camino el agua de mi tristeza. En el monte solitario, un cementerio de aldea, parece un campo sembrado con granos de calavera. Y han florecido cipreses como gigantes cabezas, que con órbitas vacías y verdosas cabelleras, pensativos y dolientes, el horizonte contemplan. Abril divino que vienes cargado de sol y de esencias, llenas con nidos de oro las floridas calaveras. Fíjense que en este primer poema ya está eso que yo les digo, el aleteo de la vida contra la muerte. Es un hombre que va percibiendo el contexto, va de alguna manera traduciendo en poesía ese contexto que él percibe con gran amor, con gran felicidad, pero está la calavera, ¿no? Y está la contraposición de las floridas calaveras. En todo Lorca, si nosotros analizamos absolutamente en todo Lorca, en la poesía, en sus dibujos, en su teatro, siempre está esa lucha contra la muerte. Cuando a veces la muerte se traduce en conservadurismo, y si habrá sido la muerte para él conservadurismo en ese trágico final, pero siempre está ese aleteo. Él escribe, aunque va a publicar 10 años después, poemas de Cantejondo, que de alguna manera tiene mucho que ver con ese contacto con Manuel de Falla, y la musicalidad está absolutamente presente.
En Poema del Cante Jondo, por ejemplo, tiene este famosísimo poema, que es la baladilla de los tres ríos. Y vean cómo saborea y cómo, lo que les decía hoy, de alguna manera desplaza la simbología francesa, desplaza la impronta de todo lo que traía cargado, que en el propio Juan Ramón Jiménez. Dice en Poema del Cante Jondo, la baladilla de los tres ríos. El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos, los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Hay amor que se fue y no vino. El río Guadalquivir tiene todas las barbas granates, los dos ríos de Granada, uno llanto y otro sangre. Hay amor que se fue por el aire. Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino. Por el agua de Granada solo reman los suspiros. Hay amor que se fue y no vino. Guadalquivir, alta torre y viento de los naranjales. Dauro y genil torrecillas muertas sobre los estanques. Hay amor que se fue por el aire. ¿Quién dirá que el agua lleva un fuego fato de gritos? Hay amor que se fue y no vino. Lleva azar, lleva olivas, Andalucía, tus mares. Hay amor que se fue por el aire. La poesía, en este caso, eh, tiene todas las características, ¿verdad?, de lorquianas desde el principio, esa musicalidad, ese amor por el contexto geográfico. En la residencia universitaria de Madrid, que yo les recomiendo también visitar, porque ahí en esa residencia universitaria hasta montaron una habitación tal cual era en esa época, en la que en los años 20, cuando Lorca comparte con presencia, por ejemplo, el nuestro Rafael Barradas, que visita y que tiene una gran amistad y que va a colaborar va a trabajar en algunas de las escenografías de García Lorca. Eh, un cercano Rafael Alberti. Federico García Lorca entabla amistad en 1923 con Salvador Dalí, una de las emblemáticas relaciones que va a durar en ese primer periodo 4 años, y que de alguna manera hasta 1927 y que se traduce también en una relación amorosa, donde un Federico García Lorca, también hay que pensar que frente al conservadurismo de la época, su homosexualidad debió en más de una ocasión estar oculta. Hay un pasaje en la autografía de Luis Buñuel, por ejemplo, donde Luis Buñuel se entera bastante tarde y le pregunta, ¿no?, en una reunión de café, si es verdad. Esa relación de alguna manera con Salvador Dalí hace de Federico García Lorca un hombre que se enamora, que siente admiración y que le lleva a escribir la Oda a Salvador Dalí, que es de 1926. Dice: oh Salvador Dalí de voz aceitunada, digo lo que me dicen tu persona y tus cuadros. No alabo tu imperfecto pincel adolescente, pero canto la firme dirección de tus flechas. Canto tu bello esfuerzo de luces catalanas, tu amor a lo que tiene explicación posible. Canto tu corazón astronómico y tierno de baraja francesa y sin ninguna herida. Canto el ansia de estatuas que persigue sin tregua, el miedo, la emoción que te aguarda en la calle. Canto la sirenita de la mar que te canta, montada en bicicleta de corales y conchas. Pero ante todo canto un común pensamiento que nos une en las horas oscuras y doradas. No es el arte la luz que nos ciega los ojos, es primero el amor, la amistad o el esgrima. Es primero que el cuadro que paciente dibujas, el seno de Teresa, la cutis insomne, de 1928 es el exitosísimo Romancero Gitano. Eh, Quizás sea el Lorca más reconocido internacionalmente. Estamos hablando de un escritor, de un poeta que es de lo más leído en habla hispana. Las traducciones y la cantidad de publicaciones de sus obras son comparables nada más que con el Quijote de Cervantes. El Romancero Gitano coloca una voz con una simbología propia, con una impronta de avanzada, pero al mismo tiempo
cuestionada, quizás por algunos que estaban teniendo una visión distinta del mundo y que por ahí hacían una comparación de estos valores tangibles con algo más folclórico, y España un poco se debatía entre lo local y lo internacional. Estamos hablando de que, para peor, acentuando esto, algo que lo percibe mucho Lorca, yo creo que como broma se lo dice a Gabriel Celaya, de que tiene algunos encuentros con Primo de Rivera. Estamos hablando del fundador de la Falange Española, todo ese fascismo que avanza y que lo va a matar a él mismo. Es una broma, yo no creo que eso lo haya dicho en serio, pero bueno, no puede desconsiderarse que quizás alguna parte de esa España, o que el propio Primo de Rivera haya sido un admirador de esa poesía de Lorca, ¿no? Porque traducía quizás algunos elementos folclóricos, vamos a aceptarlos, que mostraban o reivindicaban lo local. Ahí hay poemas donde utiliza el romance, por ejemplo, ¿no? como estructura poética, con esa versificación y con una rima eh, asonante. Acá voy a leer uno de los más célebres, que es La casada infiel. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído, como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hacen ser muy comedido. Sucia de besos y arena yo me la llevé al río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. La regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme porque, teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Este es uno de los romances, de los poemas más populares de García Lorca, ¿no? Eh, Aquí está todo el mundo gitano, todo lo que él de alguna manera percibió desde su infancia, una idealización, por supuesto, como lo hace el arte, la literatura toda, ¿no? Pero tomando unos rasgos que de alguna manera lo hacen muy andaluz, muy cercano, muy percibible en lo que es ese corazón que yo digo que late siempre en Andalucía. Lo contradictorio es que esta época tiene que ver con una ruptura amorosa, tiene que ver con alguna crítica que le llega, despiadada, señalándolo como con esos rasgos folcloristas, por encima de la profundidad que supuestamente tenía. Lo curioso es que en 1927 había sido uno de los principales gestores del momento que concibió a la generación del 27, a los 300 años, la conmemoración de los 300 años de la muerte de Luis de Góngora. Luis de Góngora, que 300 años antes, más de 300 años antes, había creado ese uno de los primeros debates literarios profundos con Quevedo, ¿no? El conceptismo y lo culterano, y que Góngora era de alguna manera representante de lo culterano, quiere decir de unas referencias literarias dentro de la literatura que acceden de alguna manera a una representación a través de símbolos con referencia a mitología griega, a valores de alguna manera más cultos de lo que pretendía Quevedo, de una poesía más digamos, más comunicativa y de una comunicación más rápida. Lorca escribe un texto formidable en ese momento,
eh, sobre Luis de Góngora, mencionando su muerte, su triste muerte, su abandono y casi su olvido por tantos años. Y esa reivindicación que tiene a Lorca como uno de los principales al frente, crea lo que hoy se conoce como la generación del 27, ¿no? Eh, y es interesante por su defensa, digamos, del lado culterano de la poesía. Pero ese 1928 y el 1929 tiene también con un Lorca que él mismo va a confesar uno de sus momentos más críticos, con una ruptura amorosa, con el alejamiento de Salvador Dalí en el 27, con esa crítica que a veces no le viene de la mejor manera. Y de vuelta Fernando de los Ríos intercede y va a ser quien le aconseje y lo acompañe y lo lleve a Nueva York, donde él va a escribir, luego de esa experiencia, uno de los libros más formidables que ha dado el siglo XX, que es Poeta en Nueva York, justamente. Un poemario incluso traducido al inglés en Estados Unidos tuvo muchísimo éxito, que le abrió puertas más allá del idioma español. Poetas de Nueva York es un libro por momentos complejo, de una desnudez formidable, donde quizás más que en otros libros, aunque después también va a aparecer esa sombra de la muerte empieza a asomarse muy fuerte y ese latido de vida que decías desde el principio empieza a dudar por momentos, ¿no? Escriben Poetas de Nueva York. Aquellos ojos míos de 1910 no vieron enterrar a los muertos, ni la feria de cenizas del que llora por la madrugada, ni el corazón que tiembla rinconado como un caballito de mar. Aquellos ojos míos de 1910 vieron la blanca pared donde orinaban las niñas, el hocico del toro, la seta venenosa, y una luna incomprensible que iluminaba por los rincones los pedazos de limón seco bajo el negro duro de las botellas. Aquellos ojos míos en el cuello de la jaca, en el seno traspasado de Santa Rosa dormida, en los tejados del amor con gemidos y frescas manos, en un jardín donde los gatos se comían a las ranas, desván donde el polvo viejo congrega estatuas y musgos, cajas que guardan silencios de cangrejos devorados, en el sitio donde el sueño tropezaba con su realidad, allí mis pequeños ojos, no preguntarme nada. He visto que las cosas cuando buscan su curso encuentran su vacío, hay un dolor de huecos por el aire sin gente, y en mis ojos criaturas vestidas, sin desnudo. Es un Lorca profundo, por momentos complejo, pero un Lorca que regresa, previo pasaje por Cuba, para de alguna manera encontrarse consigo mismo y con otra altura, quizás con otra firmeza, que va a estar mucho más acentuada con lo que significa su invitación a Buenos Aires, que va a tener entre el 34 y el 30, entre el 33 y el 34. Llega en febrero a Montevideo primero, gracias a la gestión de Enrique Amorín. Hay un testimonio de Alfredo Mario Ferreiro de un viaje que hacen en auto hacia Atlántida por Montevideo, Enrique Amorín, en Montevideo, Lorca, ¿no? Me parece uno de los momentos tan importantes. Lo recibe Juana de Ibarburu. Juana Ibarburu lo recibe no solo cuando llega a Lorca, sino que lo recibe en su casa. Las anécdotas de Lorca, de Juana Ibarburu son preciosas en ese momento. Pero ese viaje que hace Enrique Amorín, junto con, que está recogido en testimonio de Alfredo Mario Ferreiro, pasa enfrente al Centenario y termina en la playa donde Lorca percibe en la imagen de unos niños que llevan un caballo la imagen de la muerte que se le viene. Ya es casi inevitable la muerte y está cargada en los símbolos que Lorca ve por su camino. Cuenta Juana Ibarburu que en un domingo que llega justamente Federico García Lorca a verla en la casa, ella justo iba a salir a misa y lo invita a García Lorca. Hay que pensar en ese contexto, con toda la impronta anticlerical con la que llega, ya con la República instaurada a partir de 1931 en España, con toda esa conflictividad interna de los españoles.
ese anticlericalismo tan importante, y que Juana Iguarbarú lo invita a la misa. Cuenta Juana que mira para atrás en un momento durante la misa y lo ve a Lorca con un rosario en la mano. Y Juana culmina toda esa anécdota con una conclusión muy sentida y muy emotiva, que ojalá esa misa le haya servido para esa muerte que le llegaba pronto, ¿no? Federico García Lorca yo creo que llega muy fortalecido después del pasaje por Nueva York y después por el pasaje por Buenos Aires, donde se le representan varias de sus obras, donde dirige varias obras, no solo obras clásicas, sino obras de clasicismo español que le había llevado durante la República con La Barraca, con ese grupo teatral que hacía la gestión justamente Fernando de los Ríos. Dentro de la República él había logrado llevar obras de clásicos españoles a regiones donde no se conocía el teatro, donde a veces ni siquiera se sabía leer o escribir. Vuelve ese Lorca, yo creo que cargado de vida, fortalecido por su experiencia en Nueva York, en Montevideo y en Buenos Aires sobre todo, y vuelve a encontrarse con la muerte, ¿no? Porque en 1936, un mes nada más después del levantamiento de la Falange, del fascismo español, de Franco, de los generales, es asesinado. Lorca hoy en día se sabe que tenía incluso el pasaje para irse a México, le habían ofrecido del exterior una vez que se levanta y que estalla la Guerra Civil Española para irse de España. Yo creo que él tenía la idea de irse, pero no le da tiempo. O sea, cuando va de alguna manera a despedirse de su familia, cuando llega a la Huerta San Vicente, hay un momento de gran tensión donde a uno de los empleados es azotado frente a la familia para demostrar lo que les puede pasar. Lorca se refugia en la casa de Luis Rosales, curiosamente un hombre más cercano a la Falange, ideológicamente, en un dúplex. Le dan para vivir a Lorca arriba, pensando que los militares cuando lleguen puede ser que no lo encuentren o sean un poco contenidos por una familia que era pro Falange, y sin embargo Lorca es llevado y es asesinado. Yo voy a leer ahora finalmente algunos poemas. En realidad quiero leer 3 poemas que creo que representan esa última etapa y ese aleteo de la vida y ese triunfo de la vida por sobre la muerte. Pero veamos la puntería que tiene en la poesía Lorca para llegar a algunos momentos claves, ¿no? Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Abajo, a las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuela de cal ya prevenida, y a las 5 de la tarde, lo demás era muerte y solo muerte, a las 5 de la tarde. El viento ya llevó los algodones a las 5 de la tarde, y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan las palomas y el leopardo a las 5 de la tarde, y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones del bordón a las 5 de la tarde, las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde. En las esquinas grupos de silencio a las 5 de la tarde, y el toro solo corazón arriba a las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde. El cuarto se irisaba de agonía a las 5 de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Trompa de lirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde.
las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde, y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, ¡ay, qué terrible 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes, eran las 5 en sombras de la tarde. Casida del llanto. He cerrado mi balcón porque no quiero oír el llanto, pero por detrás de los grises muros no se oye otra cosa que el llanto. Hay muy pocos ángeles que canten, hay muy pocos perros que ladren, 1000 violines caben en la palma de mi mano, pero el llanto es un perro inmenso, el llanto es un ángel inmenso, el llanto es un violín inmenso, las lágrimas amordazan al viento, no se oye otra cosa que el llanto. Casida de las palomas oscuras. Por las ramas del laurel van dos palomas oscuras. La una era el sol, la otra la luna. Vecinitas, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol, en mi garganta, dijo la luna. Y yo que estaba caminando con la tierra por la cintura, vi dos águilas de nieve y a una muchacha desnuda. La una era la otra y la muchacha era ninguna. Aguilitas, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol, en mi garganta, dijo la luna. Por las ramas del laurel vi dos palomas desnudas. La una era la otra y las dos eran ninguna. Este poema, casi en un ejercicio visionario, ve su propia muerte, porque está señalando hasta la hora dónde está mi sepultura, ¿no? De alguna manera señalando el lugar, de alguna manera, el momento, de alguna manera. En mi cola, dijo el sol, en mi garganta, dijo la luna. Esa soledad de la noche, de la madrugada en la que fusilan a Federico García Lorca, casi queriendo excluir su nombre de la historia, porque sepultado en una tumba común, no contaba con que la poesía, el arte, el pensamiento, el corazón se revela al sistema, se revela a la muerte y logra vivir más allá. Y hoy estamos en medio de una pandemia, recordando al poeta que de forma desesperada, pero de forma luminosa, yo creo que venció a la muerte, venció a la adversidad. Espero que esta forma de comunicación tenga algún puente, digamos, de corazón a corazón, que es lo que intento hacer, y vernos muy pronto en el abrazo verdadero, que es lo que tenemos que recuperar. Mis disculpas por la torpeza, porque no sé nada de video, no sé nada de edición, no sé nada de nada a nivel de este tipo, de esta forma de comunicación, y me estoy manejando con los recursos mínimos, pero de lo que sí me siento de alguna manera parte es de este intento de que la poesía nos salve, nos vuelva a salvar, como lo salvó a Lorca, como lo hizo trascender a Lorca, y como creo que debe salvarnos a todos, porque en la poesía está el espejo de la emoción y de la afectividad humana. La poesía es el espejo de la emoción y la afectividad humana, que debe estar siempre por encima de otra clase de valores que ya vimos que no sirven, que la solidaridad y la emoción y la afectividad es lo que debe triunfar siempre. Espero verlos muy pronto. Mientras tanto, nos vamos a comunicar de esta manera. Les mando un abrazo grandote.